Hola, ¿cómo están? Una vez más bendecimos a todos nuestros queridísimos hermanos en la fe. Desde este lugar bendigo a la Iglesia del Cordero, le agradezco a Dios por darme la enorme bendición de poderme contactar con todos los cristianos que nos ven a través de nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. De verdad, gracias por estar con nosotros, queridos y fieles hermanos, apoyando la obra del Señor. Gracias a Dios por darme la bendición de tenerlos en nuestros canales, a todos vosotros. Y cómo no, dar un abrazo fraterno y bendecir a todas nuestras queridas amigas y amigos que también están suscritos a nuestros canales. Nosotros oramos por vosotros, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. No dejamos de pedir al Señor por la vida de todos ustedes, pidiendo a Dios que su gracia y su misericordia los alcance también a todas, todos. Somos criaturas necesitadas de la gracia divina. Bueno, entonces les doy la bienvenida a nuestro programa Dios habla hoy. La verdad fue muy complicado. Hoy también casi no grabo nuestro en vivo, pero luego nos pusimos de acuerdo y vamos a grabarlo por cosas mayores, asuntos que estaban sucediendo, pasando. Entonces estaba muy complicado y dije, entonces no vamos, tal vez a la final no grabamos nuestro en vivo, pero gracias a Dios que nos ayudó y entonces estamos aquí para estar con vosotros. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. El mundo saca misiles, ¿cómo se llaman? Bayonetas, no, fusiles, ametralladoras, bueno, lo que sea. Nosotros sacamos la espada de doble filo, que es esta palabra divina, la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Este es el libro de los libros. Nosotros amamos esta palabra, adoramos, yo adoro la ley de Dios. Entonces, leamos un salmo. Vamos a leer por un momentito y esperar que el Espíritu de Dios pueda fluir. Tenga piedad, el Espíritu Santo use este vaso que es mi vida. Me pongo en las manos del Espíritu de Dios y entonces Él nos dé toda la sabiduría que necesitamos para poder predicar la santa palabra de Dios. Necesitamos el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. Así es que bienvenidos una vez más para todas las bendiciones del Señor y a leer la palabra de Dios. Vamos, que el tiempo pasa y entonces tenemos que avanzar. Dice en el Salmo 9, vamos a leer este Salmo 9. Tiene un título que dice Acción de gracias por la justicia de Dios, y creo que todos los habitantes de la tierra debemos estar siempre y ser muy agradecidos con Dios, porque sus misericordias, como dice la palabra, son eternas. Entonces dice el Salmo 9, como siempre, un salmo de David. David escribe este salmo y nada más hermoso que escuchar a David cómo oraba, cómo clamaba, cómo pedía, cómo suplicaba, cómo hacía guerra cuando tenía que hacer guerra contra todo el diablo y sus demonios que trataban de destruir la vida del gran rey David. Entonces dice así esta palabra, este Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré, dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, dice el salmista, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, dice el salmista. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Qué lindo es nuestro Dios, ¿ah? Él va a reprender a todas las naciones por su pecado y por su maldad. Es Dios quien borrará el nombre de todas las naciones perversas que nunca quisieron verdaderamente los habitantes de esa tierra, de ese pueblo, de esa nación, arrepentirse. Un caso, Sodoma.
una ciudad grande, es Gomorra, otra ciudad. Nunca buscaron a Dios, nunca quisieron arrepentirse. Asimismo, Dios va a reprender a todas las naciones. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Ciudades que el Señor ha derribado, la memoria perece, se acaban esas naciones, pero Dios sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Por eso decía el versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas. Eso hacemos desde esta plataforma, desde este lugar. Contamos las maravillas de nuestro santo y eterno Dios. Sigo leyendo. Dice, escuche, justo aquí está el versículo que continúa, dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Ahí viene el versículo 6, dice, perdón, ese es el 6, el 7, pero Jehová permanecerá para siempre. Sí, Dios derriba, destruye por completo una nación, un pueblo, y perecieron y no están más, no existen más. Pero Dios permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Solo Dios es el único ser que va a juzgar al mundo con justicia, y a los pueblos los juzgará con rectitud. Qué maravilloso es Dios, qué precioso, eterno. Para siempre es nuestro Dios. Bueno. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Qué lindo este versículo que sigue. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, y para los tiempos que se vienen, el mejor refugio que usted puede tener es Dios. Recuerde que desde este lugar, a través de estos dos canales que tenemos, le advertimos y le predicamos la verdad divina. Dice David, el rey David, que escribe este salmo, Jehová será refugio del pobre. No es pobre económicamente. Las Sagradas Escrituras, cuando hablan, en muchos versículos, cuando habla de pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Cristo. Dice Dios, yo miraré al que es pobre de espíritu y tiembla ante mi palabra. Mire, esa pobreza es interior, es ese entendimiento tan claro que es un hombre o una mujer criatura necesitada de Dios. Es una humildad, es una pobreza interna saber que nosotros somos totalmente necesitados de Dios, criaturas que necesitamos y que dependemos de Él, del Dios Todopoderoso. Por eso dice en su palabra, Jehová será refugio del pobre, pobre de espíritu. Es aquel que reconoce que Él es Dios y que lo necesita en todo momento. Dice, refugio para el tiempo de angustia. Aquellos que son pobres de espíritu, Dios va a ser refugio en el tiempo de la angustia. Los tiempos que se vienen son sumamente terribles, dolorosos, angustiosos. Dios mío, es como todo se está moviendo. Hay cosas que están sucediendo que tal vez nosotros no las sabemos a nivel del planeta, a nivel de toda la tierra. Hay potencias, naciones que han sido poderosas, que están en declive, otras están surgiendo con qué fuerza, con qué poder. Naciones que de pronto se las tenía como pequeñas o no muy fuertes, resulta que están siendo verdaderamente sabias y con poder. Una de estas naciones es Irán. Los analistas ya lo llaman el cuarto poder, así dicen ellos. Yo no sé si es el cuarto, el quinto, el primero, no sé, pero yo sí sé que todo lo que acontece a nivel mundial está todo bajo el control de la mano del Dios Todopoderoso. Dios lo tiene todo
bajo su control. Y precisamente todo este caos reinante, de toda esta revuelta que hay a nivel de las naciones tan poderosas que son y que han sido, todo esto que está sucediendo, todos los acontecimientos, todas las situaciones que están dándose en estas naciones y a nivel de nuestro planeta, todo tiene un propósito en las manos de Dios, y Dios está permitiendo y va a permitir que al final de la jornada, al final de todo esto, queden las naciones que Él ha establecido para la recta final. Y también en medio de este caos tienen que surgir las alianzas que habla el profeta Daniel, hablan los profetas de Dios. El libro de Apocalipsis también habla de las alianzas que se van a dar, y en medio de todo ese caos reinante surge un personaje que tenemos que estar muy atentos: el anticristo. Sí, señoras y señores, prepárense, se viene el reinado del anticristo. Dios va a permitir que el diablo reine 7 años. 7 años de reino, de gobierno va a tener el mundo, las naciones rebeldes, gente, líderes inmundos, cochinos de mente, de corazón, y todos los pueblos que amaron y se deleitaron en el pecado, en la podredumbre, van a tener su rey. Y el rey que van a tener es el anticristo, que va a regir y va a gobernar todas las naciones con 3 años y medio, porque en medio del caos, de la anarquía, aparece el gran líder carismático, trae paz, entre comillas, la paz. Es bueno, yo digo bonachón, bueno, tantas cosas, lo ve sabio. Entonces hará alianzas, pactos, y todas las naciones vendrán a él, porque es el gran líder que esperaban, ¿verdad? Sin saber y no haber querido nunca aceptar que vendrá, y que a quien reciben con todos sus honores es el anticristo. 3 años y medio de aparente paz, y 3 años y medio donde su máscara será quitada, y verdaderamente Él se revelará a las naciones quién es y cómo es. Su corazón malévolo y perverso hará con el ser humano calamidad, hará tanto daño, tanto. Mejor venga ahora usted, corra a los pies de Jesucristo, porque el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, va a reinar por 1000 años en esta tierra. Después que los juicios de Dios se desatan y se derraman sobre todo el planeta Tierra, usted puede ver Apocalipsis desde el capítulo 6. Para mí comienza la tercera guerra mundial con el reinado del anticristo. Ya estará gobernando el anticristo. Después de eso usted va a encontrar, el Señor Jesucristo abre los 7 sellos. De los 7 sellos se transforman en 7 trompetas. Y todos los 7 trompetas, los sellos, todos son juicios de Dios para los habitantes de la tierra inmundos. Adoraron al diablo, adoraron la carne, los placeres carnales, sexuales, pues ellos tendrán su merecido. Todas y todos, no escapará nadie, porque Dios es un juez justo. Él no va a ir con injusticia, sino con justicia. Lo acabamos de leer: Dios juzgará a las naciones con justicia. Eso lo hará Dios. Entonces, mejor arrepiéntase, camine con Dios ahora. Este es el momento de acercarnos al Rey Todopoderoso, al Rey Eterno, nuestro Dios, que nos ha dado a Jesucristo para que vivamos no solo 1000 años, porque 1000 años Jesucristo va a gobernar, va a reinar en esta tierra, que fue humillado, coronado de espinas. Él fue flagelado, fue destruido, le hicimos tanto daño, tanto pecado, que Él cargó en su cuerpo humano, en su humanidad. Entonces Él va a reinar 1000 años aquí en esta tierra, ¿ah? Pero después de los 1000 años, Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad divina, destruirá estos cielos, destruirá esta tierra, y Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y entonces viviremos y reinaremos por siempre con el Padre, con el Hijo eterno y con el Espíritu de gracia, para siempre. Ahí será eternamente
Allí ya, como dice su palabra, allí ya no habrá tristeza ni llanto, porque mi Jesús conmigo estará. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí ya no habrá tristeza ni llanto. Allí ese cántico empieza y dice: yo tengo un hogar allá en el cielo. Yo tengo un hogar allá en el cielo. El que mi Jesús me fue a preparar. El que mi Jesús me fue a preparar. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí ya no habrá tristeza ni llanto. Allí ya no habrá tristeza ni llanto. ¿Por qué? Porque mi Jesús conmigo estará. Porque mi Jesús conmigo estará. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Vamos, la invito, amiga, amigo, ay, hermano querido, a perseverar, porque viene el Señor Jesucristo. Entonces, 1000 años de reino en la tierra, en esta que fue teñida con su preciosa sangre, que se derramó 2000 años atrás. Él tiene que reinar aquí. Eso es justicia. Eso es justicia. Después de eso ya reinaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Viviremos con Dios, y ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Divino, reinarán por siempre. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y perpetuamente estaremos para adorar a Dios, el que es refugio en el día de la angustia. Ay, nuestro Dios es nuestro refugio. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acortó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, dice el salmista. Mira mi aflicción que padezco a causa de toda la gente que me aborrece. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Quién es el que nos ha levantado y cada día nos ayuda de las puertas de la muerte? Nuestro Dios. Por esto te adoramos, Padre. Por eso bendecimos tu nombre, porque eres el que nos levantas de las puertas de la muerte, Señor, de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. ¿Para qué nos levanta de las puertas de la muerte? Para que nosotros contemos todas y cantemos alabanzas y contemos todas sus maravillas, y nos gocemos, y me goce en tu salvación, y nos gocemos en la salvación que Dios nos ha dado. En el hoyo que hicieron, dice, se hundieron las naciones. Mire, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Claro, el malo teje una red, la lanza, pero él mismo caerá en esa red. Él será enlazado. Los malos serán trasladados al lugar de los muertos. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Mire usted el versículo 17. Los malos serán trasladados al lugar de los muertos. Todos los malos. Todas las gentes que se olvidan de Dios irán al lugar de los muertos. Ay, ya no importa si ya estoy muerto, ya que, y me importa que me pongan donde. No, es que te equivocas, amiga, amigo mío. Por esto, precisamente es esa la causa por la cual nosotros leemos y meditamos en la palabra, para que usted no sea un ignorante, una mujer que ignora muchas cosas. Queremos que nuestras amigas y amigos sean personas que conocen la verdad.
No es que se muere y ya el cuerpo. ¿Sabe por qué hay como esa clase de pensamiento o esa mentalidad? Porque nosotros, una vez que la persona ha muerto, lloramos, zapateamos, velamos, ¿qué más? Gritamos en un cadáver, en un cuerpo muerto, en un cuerpo inerte, ya duro, frío. Está muerta la persona y ya no tiene vida, está duro, y lloramos a ese muerto. En nuestra mentalidad ha quedado eso, que ya está muerto y ya se murió la persona, hasta luego, ya. Y lo que nos enseñaron es que ya una vez que está muerta la persona, ya subió y se convirtió en un angelito de Dios. Eso habla la religión católica. No, y dice ya, y muere alguien, lo primero que dicen a veces los presentadores: no, ya ahora es un ángel que nos cuida desde el cielo. Ahora mi mamita ya murió, es un ángel. Mi abuelita es un ángel que me cuida. Ella es la que me cuida. Pero es que no es bíblico eso, amiga, amigo mío. Usted está hablando cosas que está ignorando muchas cosas. No es bíblico. No está escrito en la palabra de Dios que murió su abuelo, su abuela, su mamá, su papá y se convierte en un ángel. No existe eso. Dice: los malos van a ser trasladados al lugar de los muertos, al Sheol, al Hades, al lugar de tormento, los malos. Los buenos serán trasladados a un lugar de paz. El Señor Jesucristo nos enseñó, era el seno de Abraham, pero al ladrón que muere a su derecha, ya el Señor no le habló del seno de Abraham, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para la gente buena, la gente que se arrepintió, que no fue perfecta, pero reconocieron que había un Dios y que lo necesitaban urgentemente y que no podían vivir en la tierra sin Él, porque las bajas pasiones, los sentimientos y las obras de la carne los dominaban, pero se postraron ante Dios, buscaron el auxilio, el socorro de Dios, y Dios envió su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo los fortaleció, y hemos vivido una vida diferente a la que el mundo vive. El mundo vive en los deseos carnales, en lo sexual, están en bailes, en borracheras, en droga, les gusta el morbo, la porno y tantas cosas. Pero hay un pueblo sobre la faz de la tierra que es el pueblo de Jesucristo, ese pueblo llamado verdaderamente cristiano, y que son cristianos de verdad. Esa gente no es solo oidora, sino que vive conforme está escrito en esta palabra, vive esta palabra. Ellos son personas diferentes, son personas buenas. Tenemos nosotros que obedecer. Por eso decía su palabra, dice: toda la gente mala, dice, todos los malos serán trasladados al lugar de tormento, al lugar de los muertos. Y todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados a ese lugar. Se olvidaron, le dieron la espalda, nunca quisieron arrepentirse. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Dijo Jesús: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todos. A todos. Hoy en Oriente Medio, en África, Asia, Europa, América, en todos lados se escucha el santo evangelio. Usted, hasta los musulmanes, escucha cuando a uno le escriben: sí, creemos en Jesucristo, que es un gran profeta. Ellos tienen conocimiento de Jesucristo. Todos. El judaísmo, la religión de los judíos, también ellos creen que Jesucristo sí es real. Jesucristo vivió, existió. El problema que tienen es que no lo aceptan como su Salvador, su Mesías. Pero para nosotros Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro tesoro. Jesucristo es todo lo que nosotros tenemos, amigos, amigas mías. ¿Cómo no adorar al Rey que viene? ¿Cómo no bendecir al príncipe de paz? Dios mío, yo no quiero ser trasladada al lugar de los muertos de tormento porque me olvidé de Dios. Yo quiero acordarme en todo momento, en todo instante, para dormir, para caminar, para descansar, cuando trabajo, acordarme de Dios en todo tiempo. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. La esperanza de los pobres no va a perecer. Por un momento pareciera que en la tierra los menesterosos están olvidados. De ellos se olvidó Dios. No, ya no se acordó. Se equivocan. Su palabra
declara: no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Pregúnteselo al rico que hacía banquetes con esplendidez, y Lázaro, que era un pobre menesteroso, tenía enfermedad en su cuerpo, unas llagas, los perros le lamían. Parecía que Lázaro estaba olvidado, que Dios ya se había olvidado, ni siquiera se acordaba de él. Pues está equivocado, porque cuando Abraham le responde al rico que pide que envíe, no, dice, no, mira, tú tuviste bienes en la tierra, Lázaro solo males, pero nunca blasfemó de Dios, nunca le volvió la espalda a Dios con sus dolores, con sus angustias, con su enfermedad, con todo. Él estaba ahí, era temeroso de Dios. Cuando muere Lázaro, es llevado al seno de Abraham, un lugar de paz. Cuando muere el rico por banquetes y todo lo espléndido que vivió aquí en la tierra, todo el lujo que se puso, sus trajes de lino, de nada le sirvieron, porque ahora está en un lugar de tormento. Dijo el Señor Jesucristo que estaba en el Hades, y el rico grita: Abraham, envíalo a Lázaro que venga y moje la punta de mi lengua, yo estoy atormentado en este lugar. De eso queremos que usted se libre, amiga, amigo mío. Se ha librado de ese lugar de tormento. Se ha librado de ese lugar donde usted va a estar si no se arrepiente, y si usted no entiende y no reconoce que hay un Cristo vivo, que el Hijo de Dios vino aquí a la tierra. El admirable Jesús de Nazaret vino, murió por los pecadores. Él dijo: yo vine a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. El hombre se había extraviado, estaba perdido en pecados, en delitos, en maldades, la podredumbre, la inmundicia, las orgías, la lascivia, la lujuria, el robo, el sicariato, la violencia. Todo eso se apoderó del corazón del hombre, y Jesucristo vino para liberarnos de toda esta maldad, de toda esta inmundicia. Y no nos cansaremos de proclamar que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, porque no tenemos otro nombre bajo el cielo que Dios nos haya dado, solo el nombre de Jesús de Nazaret. A Él le tributaremos honor, gloria, adoración y alabanza por siempre, porque es el único que tiene un reino inmutable y que llegará hasta el fin. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él tiene que ser enaltecido, y en la tierra, por encima de toda la corrupción, la violencia, la maldad, la injusticia, la inequidad, la podredumbre, una iglesia hay que no doblará sus rodillas ante los demonios, que no se doblegará ante la carne, que no se doblegará ante los placeres mundanos. Esa iglesia es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Somos reyes y sacerdotes porque fuimos comprados a precio de sangre, y el Hijo de Dios nos ha hecho reyes, sacerdotes para el Dios viviente, para el Dios vivo. Por eso lo honramos y lo adoramos, porque nosotros que éramos nada, gente sin valor, gente ignorante y torpe, Él nos escogió. Lo vil y despreciable lo ha escogido Jesús de Nazaret para hacer de nosotros reyes, sacerdotes, gente sabia, gente con valores, con principios, gente que sabe vivir. Alabanzas al Cordero de Dios. Bendecimos al Cristo que ha resucitado. Exaltamos al Hijo del Altísimo, Dios del universo. Bendito sea Dios que se acordó de nosotros. Dios se acordó, dice su palabra, que Él se acuerda de nosotros, que somos polvo de la tierra. Él se acuerda de nuestra condición. Somos polvo, criaturas frágiles, criaturas débiles, nuestro corazón inclinado más hacia el pecado, hacia lo malo, hacia la inmundicia. El corazón del hombre se inclina hacia el odio, hacia la violencia. Nada más grande y maravilloso que recibir en el corazón a Jesús de Nazaret, porque cuando Él llega nos desarma, nos quita ese odio, nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, nos enseña a ser fieles, nos enseña a ser responsables, respetuosos. Bendito sea Jesucristo que nos llena de valores. Bendito el Cordero. Dios mío y Señor mío. Dice: levántate, oh Jehová. Termina el Salmo con 2 versículos que no he leído, 19 y 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti.
Ese es el versículo 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. El versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino solo hombres. Conozcan los pueblos, las naciones que solo son hombres, seres humanos aquí en la tierra. Oremos por un segundo y alabemos a Dios, que es lo único que debemos estar haciendo, adorando a Dios, alabando a Dios, proclamando su nombre, hablando como dice David: y yo contaré tus maravillas y cantaré a ti, oh Altísimo. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Y estamos una vez más delante de tu santa presencia para honrarte, Señor. Tú eres el Dios viviente. Hoy nosotros sabemos que tenemos entrada al trono de la gracia, no por nuestra justicia, porque es trapo de inmundicia la justicia del hombre, nuestra justicia delante de ti. Tenemos entrada al trono de la gracia por la sangre del Cordero Santo, por nuestro Cristo glorioso que murió y que ha resucitado y nos dejó el camino abierto. El velo del templo se rasgó, Padre, de arriba abajo. Tú es como si quedaste al descubierto, para que ya no haya separación, ya no estás oculto, Padre. Ahora estás como al descubierto. Podemos ir confiadamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos, entramos por tus atrios, Padre, cubiertas con la sangre del Cordero, purificadas con esa sangre, porque te hemos pedido: perdónanos todo pecado, que la preciosa sangre de Jesucristo nos limpie, para que nuestro ruego, nuestra oración llegue a ti, Padre Santo, para que podamos suplicar por otros. Nosotras te pedimos: perdónanos, perdona el pecado, perdona la maldad, perdona la suciedad. Todavía nuestra boca habla palabra mala, palabra mentirosa, palabra corrupta. Nuestros oídos se contaminan escuchando cosas corruptas, Padre. Nuestros ojos ven todavía lo malo. Perdónanos. Purifícanos más y más de toda maldad. Límpianos de toda contaminación de espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria, Padre. Dios Todopoderoso, invocamos la sangre del nuevo pacto, esa sangre preciosa que se derramó 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Esta es la sangre que limpia y purifica nuestras conciencias de obras muertas. Esta es la sangre preciosa que nos quita la mancha del pecado delante de ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Te adoramos, Elohim. Recibe mi humilde adoración y clamo delante de ti por toda la humanidad, Padre. Un mundo que habla de guerras, un mundo que se ha desbordado en el odio, en la venganza, Padre. Un mundo que solo habla, Señor, desde los líderes, los que están en autoridad de poder comprar más armamento, más equipo bélico. Señor, disminuyen el presupuesto para educación, para alimentar al pobre, a sus pueblos. Disminuyen el presupuesto para salud, pero aumentan mayor presupuesto para comprar armas, para guerras, para matar, destruir, aniquilar otras naciones, otros pueblos. Te pedimos, Dios omnipotente, rogamos delante de ti, Señor, en tu clemencia y en tu bondad, tú hagas volver a estos hombres o mujeres de su delirio, de su locura, Padre. Como decía el salmista en este salmo: Señor, pon, oh Jehová, temor en ellos. Pon temor en esos corazones. Conozcan los líderes, las naciones todas, que no son sino solo hombres, polvos de la tierra. Somos polvo, Padre. Te pedimos en el nombre precioso del Cordero Santo que perdones todo el odio, toda la mortandad, toda la sedición y todo lo que se está, Señor, haciendo en los pueblos, en las naciones, pecados y maldades que se están ejecutando. Cuánta violencia se ha apoderado de nuestros pueblos, Padre mío. Comenzando por nuestra propia nación, sumergida en la anarquía, sumergida en la violencia, Padre. Se vienen paros, manifestaciones, Dios mío. Nadie sabe los acontecimientos, las cosas que ocurrirán el día de mañana. Pero venimos a ti, nos acercamos a ti, Padre. Rogamos al Dios de los espíritus, imploramos al Dios de toda carne y de toda criatura que tenga misericordia. Ten piedad, Padre. Conozcan los hombres que son solo polvo, hombres nada más. Pon temor
en el corazón de los que están en autoridad en esta nación. Pon temor de los que están en autoridad en las potencias de la tierra, Padre. Tú has permitido que se conviertan en potencia, pero te han dado la espalda, han muerto, han despedazado, han saqueado, han destruido. Se alejaron de ti, Padre. Están lejos de los principios del Evangelio. Ahora te pedimos, Dios omnipotente, así como se hace tu perfecta voluntad allá en el cielo, así se haga en esta tierra, en las potencias, en las naciones que tienen tanto poder, en aquellas que no son poderosas, pero que existen en este planeta Tierra. Padre, millones y millones de almas humildes, almas pobres, gente menesterosa, necesitada, que necesita tanto de ti. Te pedimos misericordia. Te pedimos misericordia, te rogamos, Dios omnipotente, la gracia tuya que nos alcanzó, alcance estas almas menesterosas, doblega el corazón de los que están en autoridad, quebrante esos corazones, derriba el orgullo y la prepotencia, Padre. El hombre ha creído que es Dios. El hombre cree que es Dios con su poder, con su dinero, con sus bienes. Se ha enaltecido, se ha enorgullecido. Y como dice tu palabra, ellos creyeron que eran sabios, pero profesando ser sabios terminaron siendo necios, ignorantes, torpes, Padre. Dice tu palabra que ellos todos, conociendo la gloria tuya a través de tu creación, no te honraron ni te dieron culto. Prefirieron honrar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pero nosotros desde este lugar honramos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al soberano de los reyes de la tierra. Nosotros reconocemos que solo tú tienes un reino inmutable, Padre. Nosotros reconocemos que fuera de ti no hay Dios que haga obras como las tuyas. Nosotros reconocemos desde aquí, Padre, que eres el Dios vivo, el Dios santo, el Dios verdadero, el único Dios que abre su mano y colma de bendición a todo ser vivo. Nosotros reconocemos que tenemos el hálito de vida que tú nos has dado, Padre. Reconocemos, Señor, que todo lo que podemos tener y disfrutar en esta tierra, a ti te lo debemos. Te agradecemos por ser tan bueno con nosotros y con todos los habitantes de la tierra. Quiero, Padre, desde lo más hondo de mi corazón decirte gracias. Gracias porque a pesar de todo lo bélico que se mueve a nivel mundial, a pesar de todo lo, Dios mío, la maldad que están haciendo los líderes, los que están como presidentes, primeros ministros, o aquellos que son reyes, Señor, cómo han explotado, cómo han destruido a sus propios pueblos, Dios mío, cómo se han enriquecido y para nada les importa la pobreza, la necesidad del menesteroso. Te pedimos, Padre, ten compasión, Dios mío, que toda esta gente pueda ser derribada en su orgullo, en su maldad, y puedan reaccionar, puedan reflexionar. Un día tú, Señor, cogiste un rey, Nabucodonosor, altivo, engreído, arrogante y orgulloso. Dice tu palabra que tú le quitaste la mente de hombre y le pusiste mente de animal, de bestia. Dios todopoderoso, Dios bendito. Entonces el rey tenía el tiempo que tú habías determinado para convertir y caminar, hacer todo lo que los animales hacían. Comía, dice tu palabra, hierba de la tierra, se bañaba con el rocío del cielo. Perdió por completo el razonamiento, la mente de hombre, porque tú se la quitaste. Llegó un tiempo cumplido, Señor, el que tú habías establecido. Entonces este hombre alzó los ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Así, Padre, te pedimos, quebranta los corazones de los que están en autoridad, que puedan volver, que pueda la razón volver a ellos, Padre. Dios todopoderoso, desarraiga, quebranta, destruye el odio. Señor, lo bélico, cuántas empresas, Señor, que hacen armas para guerra están siendo enriquecidas con las guerras. Solo, Señor, ven cómo sus patrimonios aumentan y sus riquezas aumentan. No les interesa cuántos soldados mueren, cuánta gente que no quiere guerra está muriendo, Padre, tan solo porque viven en el país o en la ciudad que está en guerra, Padre. Pedimos misericordia. Acuérdate de nosotros, Dios mío. Decía tu palabra que tú eres el refugio del pobre, del menesteroso, del que está en
angustia, en el tiempo de la guerra, en el tiempo de la angustia, tú serás el mejor refugio. Padre, eres nuestro refugio, en ti confiamos. Fortalece a cada cristiano que está en la faz de la tierra. Ilumina a los que son misioneros y llevan el evangelio. Fortalece el hombre interior de nuestros hermanos misioneros. Oh Dios mío, te pido la doble porción de tu espíritu para todos los que evangelizan. Los evangelistas necesitan la presencia del Espíritu Santo, lo necesitamos. ¿Cómo predicamos tu palabra si tú no estás con nosotros, Señor del cielo y de la tierra? Padre mío y Dios mío, solo tú tienes el poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Precioso Espíritu de Dios, solo en tu mano está el poder, Padre mío, de añadir a aquellos que están destinados para salvación. Dice tu palabra que es tu benignidad la que guía al hombre al arrepentimiento. Por tu benignidad guía las almas al arrepentimiento. Acuérdate de nosotros, acuérdate de nuestra casa, nuestra familia. Acuérdate que como pueblo de Cristo, iglesia del Cordero, estamos siendo perseguidos, maltratados muchos, otros despreciados, rechazados, aislados. Que nada ni nadie nos detenga en este camino glorioso. Que estemos siempre prestos para levantar nuestras cabezas en estos tiempos que estamos viendo el fiel cumplimiento de todas tus profecías, Padre. Oh, escuchemos la voz del Cordero, erguíos y levantad vuestras cabezas cuando todas estas cosas comiencen a suceder, porque vuestra redención está tan cerca. Ayúdanos y alientes en nuestros corazones. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice tu palabra. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Derrama de tu gozo en nuestros corazones, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Te agradecemos, Padre, por ser tan bueno, por amar mi casa, mi familia. Te agradezco por hacerme parte del cuerpo de Cristo. Bendigo a la iglesia del Cordero. Bendigo a cada hermano y hermana que nos ven a través de las redes. Bendigo a nuestras amigas y amigos que son fieles en nuestros canales. Bendigo a todos los que ya tenemos y a los que vienen en camino, que tú los añadirás para que estén en nuestro ministerio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos para predicar una vez más tu santa palabra. Que el Espíritu de Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para predicar. Todo el amor del mundo lo derramamos, lo ponemos a tus pies, Padre. Todo este amor que se desborda en mi corazón para predicar con amor, con pasión, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Eres precioso, Dios eterno. Eres maravilloso. Eres lindo, Padre. Eres clemente, misericordioso y compasivo, lento para la ira, pero grande en misericordia. Si tú fueras pronto en la ira, ya nadie existiría en este planeta. Ya tú hubieses destruido a todos y todo. Estamos peor que Sodoma y Gomorra, pero tú eres bueno y sigues esperando que nos volvamos a ti. Tú destruiste todo, absolutamente todo, con un diluvio, porque dice tu palabra, vio Dios que la maldad era tan grande en la tierra, que los designios del corazón del hombre era solo el mal, el mal, el mal. Y destruiste la tierra. Acuérdate de nosotros, Padre. Solo te pido misericordia, misericordia, la clemencia tuya. La necesitamos, Jehová de los ejércitos. Eres nuestro Elohim, nuestro Dios hermoso, el más bello, lo más precioso que tenemos en esta vida. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. ¿Les parece? Vamos a meditar por un momento vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Yo traía el libro de los Hechos, pero vamos a ver si también meditamos un poco. Pero vamos aquí a Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Dice así:
Este es el mensaje que hemos oído, dice Juan, porque el que escribe esta epístola es el apóstol Juan, el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan. Es el discípulo amado de Jesús de Nazaret. Juan, el discípulo de Jesucristo, escribe Evangelio de Juan, escribe Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, 3 epístolas. Es el mismo discípulo amado, Juan, el que escribe, el Dios eterno le da la revelación del Apocalipsis o libro de revelaciones. Es los tiempos finales. Todo lo profetizado tiene un fiel cumplimiento. Lo profetizado por los grandes profetas de Dios. Así es que Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 1. Pero es hermoso. Permítame, yo iba a leer desde el versículo 5. Dice, Dios es luz. Pero leamos desde el capítulo 1, versículo 1. Para leer todo, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Dice lo que palparon nuestros... Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, el Señor de gloria. Pero qué precioso, dice Juan, esto es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Qué privilegio que ellos tuvieron a Jesucristo, a Jesús, Dios mío. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuál es el verbo de vida? Jesús de Nazaret. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra viviente se encarnó y vino y moró y habitó en medio de nosotros. De él testifica, dice Juan, lo hemos visto, lo hemos oído, lo palpamos, lo tocamos. Él es el verbo viviente, dice. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. La vida eterna estaba en el cielo, la eternidad en el Padre, pero se nos ha manifestado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y también con el Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es que tiene que haber gozo en el corazón del cristiano cuando leemos estos pasajes tocantes al verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Escuche, ahora sigo leyendo. Dios mío, qué lindo. Dice, es lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, dice Juan. Estoy leyendo el versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ningunas tinieblas en Dios. ¿Qué es Dios? Luz. Y no hay tinieblas en Dios. No hay. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Es que es tan clara la palabra, Dios mío. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Aquí la palabra tiniebla, yo ya les he dicho, es ignorancia espiritual. Cuando se usa la palabra tinieblas, está ligada a pecados no confesados, pecados ocultos, ignorancia espiritual. Entonces aquí está hablando de pecados. ¿Ah? Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, con el que es luz, y andamos en tinieblas y practicamos maldades y pecados, mentimos y no estamos practicando la verdad. No caminamos con Cristo, que es la verdad. No caminamos. Y escuche, pero si andamos en luz, escuche lo que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Dios mío, ese es el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él es luz, ¿quién es luz? Jesús de Nazaret. ¿Quién es luz? El Padre. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, dice las sagradas escrituras, ¿verdad? En Él no hay tinieblas, en Dios no hay tinieblas. Deje encontrar, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es palabra de Dios. Otra vez, yo soy, dijo Jesús de Nazaret, la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. El que sigue a Jesucristo ya no puede andar enredado, envuelto, practicando pecados, maldades, suciedad, podredumbre. Dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué tendrá el que sigue a Jesucristo? La luz de la vida. Jesús decía en el capítulo 9 del mismo Evangelio de Juan, dice, cuando le dijeron quién había pecado, el ciego o sus padres, para que él naciera ciego, Jesucristo les responde: no es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios sean vistas en este que era ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él era la luz. Él tenía que trabajar, Él tenía que predicarnos en las buenas nuevas que nos había traído. En el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en este mundo, soy la luz. Y la luz tiene que ir a todos los rincones que están llenos de tinieblas. El ser humano estaba atrapado en el pecado, necesitaba la luz. Por eso dice: pero si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que estamos con el Señor, Él es luz. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Necesitas, amiga, amigo mío, necesitas la sangre del Cordero de Dios para que limpie la mancha de tu pecado. No hay forma, no hay cómo tú puedas limpiarte. Dice el profeta Jeremías, estos pasajes pero no los leí, pero es que están en mi corazón. El profeta Jeremías dice en el capítulo 2, dice así: en el versículo 22 del profeta Jeremías capítulo 2 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía, lo más fuerte, ay, estregue su cuerpito, se va a sacar la piel, se desangrará, pero no puede quitar la mancha de su pecado. El pecado, el hombre peca, no solo físicamente, de manera especial espiritualmente, porque somos espíritus, somos almas vivientes.
Y escuche, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque te laves con lejía, que es lo más fuerte, enjabónate lo más que tú quieras con jabón, no pasa nada. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. No dice, dice Jehová el Señor. Es su palabra, ¿ves? Dice Jehová el Señor. Tenemos que buscar por eso acá en la epístola de primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, Dios, Jesucristo está en la luz, Dios es luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vamos a tener comunión los unos con los otros, porque la sangre del Cordero Santo nos limpia de todo pecado, de toda suciedad. Escuche, sigo leyendo el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es palabra de Dios. Usted tiene dos cosas: acepta esta palabra o la desprecia, la rechaza y no la acepta. Pero yo y mi casa la aceptaremos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, para todos aquellos jactanciosos, hombres y mujeres, que yo no soy malo, que yo me considero una persona tan buena, y comienzan a mirar hasta el vecino, y al lado de mi vecino, al lado de esta mujer tan sucia, yo como mujer me considero la más limpia. Ay, Dios mío, calle su boca, cierre su boca, no hable más, calladita se ve más bonita. Cállese. Dice, si decimos que no tenemos pecados, cualquier persona sobre la faz de la tierra, si dice que no tiene pecado, está engañada. Nos engañamos a nosotros mismos. Está engañada. Está engañado. Ella quieren vivir así, déjelos. Si es la decisión de cada quien. Pero la verdad ya llegó, tocó a las puertas de su corazón. Usted quiere creer lo contrario, que usted es súper bueno, usted no le ha hecho daño a nadie, siga hablando de esa manera. Usted va a ser condenado y se acordará cuando esté ardiendo en el lugar de tormento que no tenía que ser jactancioso. Todos somos pecadores. Recuerde lo que Jesucristo le dijo a Simón el fariseo. Había un hombre que tenía dos deudores, el uno le debía 50 denarios y el otro 500. Por la pecadora que Simón estaba, si este hombre es profeta, conocería qué clase de mujer le está tocando. Es una vil pecadora, cierto, era muy pecadora, pero Simón no estaba exento de pecado, porque el Señor cuando le dice, había un hombre que tenía dos deudos, le debían dos, el uno 500 y el otro 50. Los 500 era la deuda de la mujer pecadora más, sí, es verdad. Y los 50 era de Simón, pues. Tú también eres pecador, Simón. Eres orgulloso. Eres un fariseo que no quiso honrarme. Eres un fariseo altivo. Eres hipócrita. ¿Cuántos fariseos estaban llenos de hipocresía? Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y todo eso es abominable delante de Dios. Él no quiere que seamos hipócritas. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Si usted quiere seguir engañado, engáñese solito. Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ese es el versículo 9. Estaba leyendo el 8. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que el Señor quiere, mire. No que usted esté, yo no soy pecador, yo no le hice daño a nadie, yo me considero un hombre bueno. He escuchado a tanta gente decir eso. En mi caminar desde el mundo, cuando no era cristiana, y ahora como que, uy, Dios mío, muchos.
Bueno, yo me considero bastante bueno. Bueno, hay gente muy mala, yo no soy así. Esos son como los fariseos. De verdad, a veces dan lástima a esa gente. No son humildes, el orgullo los puede. Son orgullosos, jactanciosos. Se consideran mejor que otros. Qué feo eso. Dios tenga piedad y mejor derribe todo eso de su corazón, el Dios Todopoderoso, mi amigo. ¿Escuchó? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso quiere decir que Jesucristo no mora en nuestros corazones. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él no está en nosotros. Pero luego dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Jesús? Fiel, fiel, fiel y fiel. Él es fiel y justo. Qué lindo es nuestro Dios. Es fiel, justo, misericordioso, compasivo, benigno, bueno. Ay, que es hermoso. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Te adoro, Padre. Lo proclamo ante el mundo. Te adoro, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de los escuadrones de fuego, Dios de toda carne, Dios de Abraham, Dios de Israel, único Dios viviente. Te adoro y te bendigo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo nos perdona, mire la maravilla de nuestro Dios, que no solo nos perdona, también nos limpia de toda maldad. Nos limpia. Mijita, grave que ya me voy a... ¿Escuchó? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A ver, por su fidelidad y por su justicia. Si usted quiere confesarlo, los confiesa y el Señor perdonará todos sus pecados. Pero no solo eso. Es que también nuestro Dios y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a limpiar de toda maldad. Es por eso que les predico que el cristianismo es una regeneración, es una transformación, es un cambio total de mente, de adentro. Dios muda, transforma el corazón, el alma, la regenera el corazón el Señor. Yo te voy a quitar ese corazón de piedra y pondré dentro de ti un corazón de carne, para que guardes mi ley, para que guardes mis mandamientos. Entonces tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Lindo nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuántos? Todos los habitantes de la tierra necesitamos que Dios nos limpie de toda la maldad y la podredumbre que hay en nosotros. Si decimos, sigo leyendo el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el versículo 10. Otra vez, si decimos que no hemos pecado, si nosotros decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos a Él, a Dios, a Jesucristo, mentiroso y su palabra no está en nosotros. No mora. Esas personas que están hablando y que yo no soy malo, yo me considero un hombre bueno, una mujer buena, esas personas, para ustedes los que dicen que no han hecho maldad, que no son pecadores, ustedes son mentirosos, la verdad no está en ustedes y en ustedes no mora la palabra de Dios. Es su palabra, no es la mía, es palabra de Dios. Y lo que Dios ha dicho, nadie lo cambia, porque Dios es veraz, pero todo hombre es mentiroso, dice su palabra. Nadie lo va a cambiar. Dios es veraz. Así que mejor a cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser. Vamos a cambiar. Hijitos, sigo leyendo. Hijitos míos, estas cosas les escribo
para que no pequéis. ¿Sabe? Cuando yo veo que Juan escribe, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Siento, ¿sabe qué siento? El amor de Dios en este hombre, en este apóstol de Jesucristo. Por eso se lo conoce a Juan como el apóstol del amor. Es el amor de Dios, es un amor tan santo, tan puro, tan genuino. Ese amor que no hay en este tiempo. Uy, es horrible este tiempo, Dios mío, es horroroso. Con la boca hablan las mujeres, los hombres. Te amo, oh Dios mío, pero en pocos segundos usted va a ver los horrores que salen. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo único que están llenos de lujuria, están terribles, están cochinos, de morbo. Se han llenado de pornografía y ven una mujer y solo ven porno. Han dado tanta rienda suelta a su carne que ya no se pueden ni controlar, a sus deseos sexuales. Ya no se pueden ni controlar. Qué pena. Son dignos de conmiseración, de pena, lástima, dan pena. Y las mujeres y hombres, que Dios tenga piedad de ustedes, que no se conviertan en eso, en objetos sexuales, sea hombre o sea mujer, porque entonces el diablo los ha hecho su presa. Dios tenga piedad. Y nunca olvide lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y la verdad o su palabra no está en nosotros. Somos mentirosos y la verdad de Dios no está en nosotros. Hijitos míos, dice el apóstol Juan escribiendo esta epístola, estas cosas les escribo para que no pequéis. Todo lo que vamos leyendo y todo lo que él escribe en las 3 epístolas, en el evangelio de Juan, en Apocalipsis, dice, yo les escribo estas cosas, dice, les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el versículo siguiente. Hijitos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Por favor, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos pone a espaldas de Dios. El pecado nos vuelve insensible. El pecado nos hace malos. El pecado nos desfigura física, interna y externamente. El pecado nos sella los labios y no podemos adorar a Dios de corazón. El pecado nos endurece, mis amigos, nos ciega, nos pone ciegos y vemos las cosas distorsionadamente. Entonces, cuando estamos sumergidos, atrapados, ya encadenados en el pecado, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo gritamos, qué bueno es esto, qué lindo es esto. Amigo, no peque. Amiga, no peque. Y como dice su palabra, para que ustedes no pequen, para eso les escribo esto, dice. Y si alguno hubiere pecado, cualquiera sobre la faz de la tierra que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado tenemos delante de Dios. ¿Sabe cuál es este maravilloso abogado? Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Rey de gloria. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire lo que hace Juan, cómo aclara, Dios mío, para que nadie se confunda. Dice, Él, Jesús de Nazaret, es la propiciación, es Él. Jesucristo es el único que nos puede limpiar, perdonar. Es Él el sacrificio que se hizo ante Dios, que agradó. Él es el Cordero de Dios, agradable a Dios. El Cordero perfecto que fue inmolado, que quita el pecado de la humanidad. Él es la propiciación. Él es el que vino a rescatarnos de las garras del pecado y de la muerte y condenación eterna. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. ¡Qué maravilla! Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, por los de Juan, los discípulos del Señor, y por todos los judíos, sino por los de todo el mundo, judíos y gentiles.
Juan, el resto de discípulos y toda la humanidad, porque Jesucristo ha tenido y tendrá sus discípulos hasta el final, hasta que Él venga y reine. Somos discípulos de Cristo. En el tiempo de Juan fue Juan, Pedro, Jacobo, todos los discípulos del Señor y todos los que por ellos se convirtieron, como los discípulos por ejemplo, Esteban era discípulo del Señor Jesucristo. Todos aquellos hombres que creyeron en el Señor. Ahora, en este tiempo, en esta generación, ¿sabes quiénes son los discípulos? Somos nosotros, los discípulos de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de toda la humanidad, también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. ¿Cómo sabemos nosotros que conocemos al Señor? Si guardamos los mandamientos. Aquella persona que usted ve que no guarda los mandamientos del Señor no le conoce a Jesucristo. Es una persona mentirosa. La verdad no está en él, lo acabamos de leer. La verdad no está en ella. Es un falso cristiano. Si guardamos los mandamientos es porque le conocemos al Señor. Si no se guardan los mandamientos, aunque se llame cristiano, no conoce a Jesucristo, y Jesucristo no está morando en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y el que dice, yo le conozco, escuche, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él o en ella. ¡Ay, Dios mío! Nadie se va a extraviar con la palabra. La palabra nos aclara, nos deja bien claro. Escuchó. Nosotros sabemos que le conocemos a Él, a Jesucristo, porque guardamos sus mandamientos. El que dice, yo soy de Cristo, porque el mundo entero está gritando, o la mayoría, ¿verdad? Especialmente los católicos. Todos somos cristianos. Todos son idólatras, son borrachos, son mujeriegos. Las mujeres terriblemente andan presentadas, andan descubiertas. No, pues, ¿cómo es eso? Dicen, nosotros todos somos de Cristo, todos somos cristianos. Otros dicen, otros vociferen, todos somos hijos de Dios. Es que eso no dice la palabra. No dice. Ya quisiéramos pues que diga la palabra, todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos ha creado de una manera hermosa, maravillosa, conforme a su imagen y a su semejanza. Todos somos creación de Dios. Pero para llegar a ser hijos de Dios, la palabra es clara, mas a todos los que le recibieron a Jesucristo el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, creo que es versículo 12. Ese es el evangelio de Juan. A todos los que le recibieron a Jesucristo, Dios les ha dado potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces invalidan ese versículo, esa parte de la palabra. Claro, aquellos no, todos somos hijos de Dios, son idólatras. Y Dios aborrece la idolatría. Por eso dijo Dios, honrando y dando culto a las criaturas, prefirieron hacerse una imagen de yeso, de madera. En otros lugares adoraron la serpiente, en otro lugar adoran la vaca, adoran al burro, adoramos aquí la Pachamama, nuestros antepasados, ¿qué más? Adoraban el trueno, el relámpago, la luna, el sol, el astrosol, el antirraini, ¿cómo es? Ay, bueno, y tantas cosas que adoramos un día. Entienda, por favor, estábamos pecadores, estábamos errados, éramos ignorantes. Ahora ya no, la verdad ha llegado a nuestros corazones. Hay que adorar al Dios viviente, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que dice la Sagrada Escritura? Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Usted es un adorador de Dios, adore en espíritu y en verdad. Pero escuchó, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el que dice yo conozco a Jesucristo, todos somos de Jesús, todos somos, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en ella, no está en él. El tal es mentirosa o mentiroso y la verdad no está en ellos. No está, es palabra de Dios.
no es mi palabra. Y es clarita su palabra, no confunde a nadie. Sigo leyendo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es palabra de Dios. Ese es el siguiente versículo. Lo vuelvo a leer. Pero el que guarda su palabra, el que atesora en su corazón la palabra, el que vive conforme a la palabra, el que es hacedor de la palabra divina, el que guarda los mandamientos de Dios y adora la ley divina. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra es lumbrera a mi diario caminar. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué se ha perfeccionado en el corazón del cristiano, la cristiana que guarda los mandamientos de Dios? ¿Qué se ha perfeccionado? El amor de Dios. El amor. Está tan claro ese siervo, esa sierva, que Dios es amor y que lo ama y la ama. Como lo ama Dios, ¿qué nace en el corazón de ella, de él? Amor para Dios. ¿Y qué hace entonces? Guarda los mandamientos porque ama a Dios. Porque ama a Dios. Dios mío, bendito Padre mío. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto, porque el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en Dios o en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Hasta ahí el versículo 6. ¿Escuchó? El que dice que permanece en él, el que dice que permanece, que vive, que está arraigado, cimentado en Jesucristo, dice, en él debe andar como Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Dios mío, por eso él dijo, ejemplo yo les he dejado. Él no solo vino a dar los mandamientos, a traernos las buenas nuevas y predicarnos nada más. Él vino a vivir. Lo que predicó lo vivió. Por eso dijo, ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas, para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Qué precioso, Dios mío. Es una maravilla cómo él vino a hacer, a vivir conforme todo lo que él predicaba. Él lo hablaba, lo predicaba, lo vivía. Él lo vivía. Fue una obediencia a Dios, una sumisión tan grande a Dios, que por eso, y su sacrificio fue tan perfecto que no hay más sacrificio que hacer. No hay ningún hombre, ninguna mujer sobre la faz de la tierra puede ofrecer a Dios un sacrificio mayor que el de Jesucristo. No puede, nadie sobre la faz de la tierra. Él es perfecto en lo que ha hecho. Vamos a ir terminando, mis amigos. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Su palabra, Dios mío, Señor mío. Es que su palabra es perfecta, de verdad. Es maravillosa. Es preciosa. Es hermosa, divina. Y qué preciosa, porque nos aclara el entendimiento. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan mismo, el capítulo 7, dice: me encanta, de verdad. Yo siempre voy a leer un versículo, pero termino leyendo 3, 4 versículos.
Dice, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Estoy leyendo Evangelio de Juan capítulo 7, el versículo 10, el 11, porque dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Murmuraban, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo buscaban al Señor. Y había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, engaña al pueblo. Los que hablaban así eran los hijos del diablo, los sirvientes de Satanás, porque solo los que sirven al diablo pueden hablar así. Ninguno podía levantar un dedo contra Jesucristo y decir, esto hizo mal, aquí se comportó de esta manera. Nadie. Jesús es perfecto. ¿Quién podía decir no, sino que engaña al pueblo? Los que estaban en tinieblas, los del malo, los que tenían en el corazón cizaña. Usted recuerda la parábola del Señor Jesucristo cuando nos enseñó la parábola de la cizaña. Dijo que el diablo, dice, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, es el que pone la buena semilla en el corazón. Pero los hijos del malo, del diablo, dijo Jesús así abierto, los hijos del diablo son los que siembran la cizaña, los demonios. Y aquellos que están contaminados contaminan a otros, están sembrando la cizaña del diablo, el veneno. No dice, sino que engaña al pueblo. Él no engañaba a nadie, como no ha engañado nunca a nadie. Jesús es veraz, es el único hombre que nos habló con la verdad. Es el único hombre que nos amó eternamente y para siempre. Porque el amor de Cristo no pasará, es eterno. Es eterno. Es el único hombre que nos desnudó el interior, que nos reveló lo que nosotros no veíamos. Estábamos ciegos por el pecado. Es el único hombre que trajo la vida eterna y que te quiere dar vida eterna. Vida eterna, no olvide. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe letras? Él no ha estudiado. Esta es la maravilla de Dios. ¿Cuántos han estudiado en las mejores universidades del mundo? Y son perversos. Ahí está. En los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Y quiénes están los que se educaron en Harvard? Creo que desde uno profesor, director de Harvard, de las mejores universidades del mundo. Pero Jesucristo no fue a las mejores universidades del mundo y la gente está maravillada. Pero ¿quién es este? Dicen, ¿cómo sabe tanta letra? ¿Cómo enseña sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es palabra de Dios, Dios mío. ¿Qué dijo el Señor ante el murmullo? Todo lo que hablaban, aun cuando hablaban, no, es malo, engaña al pueblo. El Señor Jesucristo sabía que estaban ahí los hijos de las tinieblas, los que tenían cizaña y estaban hablando mal. El Señor lo sabía todo, pero Él callaba en silencio. Lo único que Él dice cuando están maravillados, pero ¿cómo este no sabe letras? ¿Cómo si Él no ha estudiado? Se maravillaban por las enseñanzas que daban perfectas, divinas, maravillosas. Ni todos los fariseos que habían estudiado en los mejores lugares, a los pies de sabios, en la sinagoga, ninguno comparado con Jesús, el Rey de Gloria. ¿Ah? Jesús entonces, ante todo esto que pensaban y estaban cavilando y el murmullo y todo, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina que tengo no es mía, es de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Pero luego miren lo que dice, el que quiere, escuche bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es que eso merece un
beso. Si yo lo tengo cerca, lo besaría y lo cogería en la cara y te besaría, Jesús, y te diría: hermoso mío, precioso. Escuchó, dice: la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No dice del Padre, eso lo dice de aquel que me envió. Luego dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer si la doctrina de Cristo es, él estaba hablando porque era la palabra de Dios o era por su propia cuenta que él hablaba. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, claro, Jesucristo no hablaba por su propia cuenta y nunca buscó su propia gloria. ¿Sabe qué hizo el Cordero de Dios? Buscó siempre la gloria para su Padre. La gloria era para Dios. ¿Y qué buscaba Jesucristo? Que el mundo entero se vuelva a Dios y que le demos y tributemos a Dios toda la gloria. Un día lo quisieron llevar en hombros y hacerlo rey, y no era el tiempo, no era su tiempo. El Señor se escapó, pero va a llegar el día en que lo honraremos, lo adoraremos. Será entronado, ya fue glorificado, entronado en el cielo. Falta en esta tierra ser coronado de gloria, de majestad. Eso, estamos cerca de verlo a Jesucristo lleno de gloria, coronado como Rey de Reyes y Señor de los señores de esta tierra. Uy, pero qué precioso Jesús, qué precioso, dijo Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y eso nos decía Juan: el que verdaderamente dice que permanece en él va a andar como Jesucristo anduvo, va a conocer, dice el Señor, decía en primera de Juan, decía: pero el que guarda la palabra de Dios, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos entonces que estamos en él. El que guarda la palabra, el que guarda la doctrina. Jesucristo dice: esta doctrina no es mía, sino del que me envió. No dijo del Padre, no dijo de Dios, dijo sino de aquel que me envió. Luego viene el Señor y da la estocada final para que llegue hasta el alma. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ahora sí, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La condicionante es hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a poder discernir la doctrina. ¿Habla Jesús por su propia cuenta o es la doctrina de aquel que le envió? Eso quiere decir, lo llevará rápidamente entonces a ver: Jesucristo es de Dios, porque esa doctrina es de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso era Jesús. Él no buscaba la gloria para él, él buscaba la gloria para su Padre celestial, porque Jesús sabía que para eso vino a la tierra, para manifestar el reino de Dios y traer la gloria de Dios aquí a la tierra, para que los hombres que a causa del pecado no habían adorado a Dios, entonces se levante un ejército de hombres y mujeres adorando y alabando a Dios con sus obras, con sus acciones, porque aman a Dios y porque guardan sus mandamientos. No les dio Moisés, dice Jesucristo, la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué ustedes procuran ahora a mí matarme? Les dice el Señor. Miren lo que les pregunta. Le dice: ¿no les dio Moisés la ley? Ustedes no tienen la ley que Dios le dio a Moisés. Y era como que Jesús le quería. ¿Y quién le dio a Moisés la ley? Fue Dios. Dios fue el que le dio. Y ninguno de ustedes cumple la ley. Solo Jesucristo tenía esa potestad para poner el dedo en la llaga. Jesucristo los confronta y les dice: ustedes tienen la ley de Moisés, pero ninguno de ustedes guarda la ley. Ninguno más. Miraban a Jesucristo. Jesucristo guardaba toda la ley de Dios. En Jesucristo la ley tiene un fiel cumplimiento. Jesucristo la cumple por completo. No hubo una parte. Por eso es que Jesucristo también nos redime de la maldición de la ley,
porque la ley decía haz esto, haz esto, haz esto. Si quebrantas un mandamiento, mueres. Ahora con Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia divina, el regalo que Dios le ha dado al hombre sin que merezca. ¿Y cuál es ese regalo? Salvación, perdón, borrar tus maldades. Lo acabamos de leer en 1 de Juan. No solo perdona tus pecados Dios, sino que también borrará todas tus iniquidades. Alabanzas a nuestro Dios glorioso, bendito nuestro Padre celestial, que tiene tanto poder y que hace maravillas en nosotros. Oremos al Padre. Te adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Te bendigo y te alabo, Señor de los ejércitos celestiales. Recibe mi humilde adoración. De verdad, papito lindo, gracias, porque cada día me enseñas que la doctrina de Cristo era tuya, es tuya, como dijo Jesús de Nazaret. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a tener la capacidad de discernir si la palabra de Cristo es de tuya o es que Jesús hablaba por su propia voluntad. Qué pena que millones se perdieron en el tiempo de Cristo, Padre, miles, y especialmente judíos que se cegaron y no alcanzaron a ver, Padre. Qué pena, porque ahí lo tenían. Dijo Juan, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos tocado, lo hemos palpado. Qué honor, Señor, que les concediste a estos 12 hombres. Gracias, Cordero de Dios, por haberme invitado y por habernos invitado a todos los que hemos sido llamados a ser parte de tu cuerpo santo. Ayúdanos a purificarnos, a limpiarnos, a santificarnos, Señor, y que nada ni nadie nos arrebate de tus brazos divinos. Queremos llegar a la meta de este supremo llamamiento que tú nos has hecho. Honramos al Padre, adoramos al Cordero y bendecimos al Espíritu de gracia. Eternamente gracias, Padre. Gracias al Cordero y gracias a tu Espíritu Santo. Y creemos que tu palabra no volverá vacía, que tú tienes la palabra, la has enviado con propósitos eternos. Cumple tus propósitos, salva las almas, salva a nuestras amigas, nuestros amigos, Padre, que están en nuestros 2 canales. Señor, en tus manos los dejamos, pidiendo tu favor, tu misericordia, tu salvación. En Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por toda esa familia en la fe que nos ve a través de las redes. Alimenta a tu pueblo, aliéntese tu pueblo y fortalécelos a todos en el hombre interior. Te lo pedimos en Cristo y te agradecemos, Padre hermoso, papito querido. Te adoro, Padre, te adoro, Dios, te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Bendigo al Dios de Abraham, bendigo al Dios de Isaac, bendigo al Dios de Israel y bendigo al Cordero que está a tu diestra, Padre. Lo bendigo, bendigo a mi Salvador eterno, a mi perfecto Hijo de hombre que adora mi alma. Lo adoro, Padre, y adoro al Espíritu de verdad. Eternamente gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos terminando el programa. Les agradecemos. Hemos grabado ya nuestro en vivo. Estaba preocupada, pensaba que no íbamos a grabarlo, pero bueno, Dios nos dio la fortaleza, arreglamos las cosas y bueno, vamos a grabar y hemos grabado. Así es que bendiciones para todos ustedes. Un abrazo bien grande para mi pueblo, el pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios me ha dado a través de las redes, creyentes y no creyentes, los amamos de verdad. A todas, los amamos mucho, los bendecimos, desatamos bendiciones sobre ustedes, se rompan las cadenas de impiedad, se pudran los yugos que atan su vida todavía al pecado, se derribe la mentira del diablo, la ceguera sea quitada, se corre el velo, Dios desarraigue la incredulidad de sus corazones. Y que todo lo que desea conforme a la voluntad divina, Dios se lo conceda, amigo, amiga mía. De verdad los bendecimos. Pueblo de Cristo, te desato bendiciones en el nombre de Jesús. Te amo. Dios lo permite, estaremos con vosotros el día martes. Un abrazo para todos. Y shalom, paz, paz, paz. En medio de la tormenta podemos tener paz, paz. Gracias, un beso bien grande para todos. Amén. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor.